yo me sacas. ¿Ya puedo? No, hombre, espera. ¿Qué? El cachondeo lo justo, eso del pelo. ¿Se va a sacar ahora a mí? Ya. ¿Qué quieres? Vale, ya. Bueno, soy Carlos Montero de Egea, profesor de la Facultad de Educación, y hoy vamos a trabajar un concepto clave en las dos asignaturas que doy durante todo el curso, que es el concepto de diagnóstico socioeducativo. ¿De acuerdo? Entonces, para empezar, lo primero que voy a hacer es preguntaros a secas qué entendéis vosotros por diagnóstico. Por ejemplo, por esta zona de mi izquierda, ¿qué entendéis por diagnóstico? Compañera, cuéntame. Cuando vas al médico, por ejemplo, ¿sí? Como una especie de fotografía de lo que ha pasado, ¿no? De lo que ha pasado. Sí. Vale, es una respuesta que yo creo que va por los caminos que me gustaría que fuera la sesión de hoy, de estos 10 minutos express. Una fotografía de qué, de la realidad a lo mejor, ¿no? De lo que queremos analizar. ¿Y por qué lo queremos analizar? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Usted, compañero? ¿Por? ¿Posible problema? Por posible problema, porque estamos detectando algo que no acaba de funcionar del todo bien, por ejemplo. ¿Sí? Vale, fotografía, problema, ¿vale? Aquí le vamos a llamar necesidad o, en todo caso, potencialidad que queremos desarrollar, ¿sí? Entonces, por lo que yo he entendido, un diagnóstico sería algo así como una fotografía de la realidad que la vamos a analizar para ver qué serie de cosas podemos mejorar en el transcurso de ese análisis, ¿de acuerdo? Entonces, diagnóstico socioeducativo, ¿sí? El objetivo principal de esta sesión es fundamentalmente entender el proceso para realizar el diagnóstico socioeducativo, ¿sí? Los resultados de aprendizaje es, por una parte, identificar cada uno de los apartados o de las partes de ese diagnóstico, y por otro lado, para ello lo que vamos a hacer de forma conjunta es crear un ejemplo vivencial y real en el que todos podemos participar y ver qué está ocurriendo y por qué está ocurriendo, si es que ocurre algo, y proponer propuestas de mejora o propuestas de acción, ¿de acuerdo? Aquí está mi chuleta que me ayuda a que no se me olvide nada. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué podemos analizar? ¿De qué podemos hacer una fotografía en el cual todos estemos inmersos en ello? ¿Qué se os ocurre? ¿Tenéis alguna idea? Educación. ¿Vale? Estamos en la Facultad de Educación, ¿no? Estamos haciendo un máster de Nubells y de alguna manera todos compartimos este máster. ¿Creéis que de alguna manera podríamos hacer un diagnóstico inicial del máster? ¿Creéis que es posible? ¿Sí? ¿Cuántas sesiones creo que llevamos? ¿4? ¿5? ¿Alguien más? ¿6 a lo mejor? Bueno, yo creo que son, entre la presentación y tal, a lo mejor son 6, ¿vale? Pues, por aquí, tú me has dicho educación, puedes ponerme el nombre aquí arriba y en la flechita, que es lo que vamos a analizar, hacer una fotografía. ¿El nombre es mi nombre? Sí, es tu nombre, y después de la flechita, si puedes poner qué es lo que vamos a analizar, de qué vamos a hacer un diagnóstico. Hemos dicho que es del máster, ¿no? Vale, de acuerdo. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre, por favor? Que no me acuerdo. Fran. Pues el primero en quedarse una hojita es Fran, luego habrán más. De acuerdo. Para hacer una fotografía de la realidad, dicho de otro modo, de este máster, ¿qué es lo que tendríamos que analizar? Compañero, que siempre me siento a su lado. Pues creo que hay que analizar las sesiones que hemos visto para tener una visión general sobre el máster. Vale. Desde el principio hasta la última sesión. Vale, respuesta, para mi entender, súper correcta. Tendríamos que hacer un análisis interno del máster, es decir, de las sesiones que hemos llevado a cabo, conjuntamente nosotros como alumnos, como con los profesores. También podríamos ver a lo mejor cómo se organiza, cómo se estructura el máster de principio a fin, ¿no? Cuáles son sus objetivos, por ejemplo. Y por otro lado, si estuviéramos haciendo un análisis de algo, por ejemplo, de un centro social, ¿creéis que sería importante
y lo pregunto por aquí, analizar la parte externa, o sea, el exterior, o solo nos quedaríamos con la parte de dentro? O sea, ¿tú crees importante, por ejemplo, analizar que estamos en Llars Mundet, que estamos a las afueras? Sí, es positivo ver el interior, pero también el entorno. Vale. Abarca este diagnóstico. Claro, en este diagnóstico de 10 minutos, en el cual ya llevamos la mitad, sería un poco más complicado. Lo que vamos a hacer es hacer un diagnóstico sobre lo que ya hemos hecho, ¿vale? Pero yo os voy a explicar paso a paso cómo se debería hacer. Por una parte, entonces, el análisis interno, que es el que tú hubieras dicho, y el externo, ¿sí?, que es donde está ubicado, si puede tener algún tipo de influencia a nivel social, económico y cultural para el desarrollo de las sesiones o del propio máster, si beneficia o no, eso, ¿sí? Y entonces, a partir de ahí, y tú te quedas con el papelito, ¿sí? Si puedes poner tu nombre arriba también, Abdallah, ¿no? Con 2 L's. De acuerdo. De acuerdo. Después de hacer el análisis, podríamos decir, después de entrevistarnos con profesores, de preguntar a los alumnos, que sois vosotros, a lo mejor podríamos detectar alguna necesidad o potencialidad que querríamos desarrollar para que funcionara aún mejor el máster. Por ejemplo, de estas 6-7 sesiones que hemos hecho hasta ahora, ¿qué cosas creéis que se podrían mejorar? Por aquí la compañera que se ha perdido conmigo. Aunque ahora mismo sea un poco de ciencia ficción, ¿eh? ¿Sí? Pues ahora es complicado que se podría valorar, por ejemplo, la aplicabilidad, si vemos la aplicabilidad en nuestras docentes habituales, o si todavía no estamos aplicando esto de valorar los conocimientos adquiridos durante estas sesiones. O sea, si son aplicables luego en nuestra experiencia como docentes, ¿quieres decir? Vale. ¿Lo veis viable? ¿Podríamos analizar eso? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces te has ganado el papelito. Tienes que poner aquí tu nombre y aquí qué necesidad tenemos que analizar a posteriori, ¿vale? Es decir, hemos detectado que la necesidad después de la fotografía sería si lo que estamos aprendiendo es aplicable luego a la realidad docente, ¿cierto? ¿Vale? Tendríamos entonces que contextualizar de dónde ha salido esa necesidad, por qué ha salido, quién lo ha dicho, por qué motivos. Tendríamos que buscar, por así decirlo, la verificación de esa necesidad que hemos encontrado, ¿vale? Y es entonces así cuando a lo mejor tendríamos que analizar los datos obtenidos de esa necesidad, ¿vale? ¿Qué conclusiones podríamos sacar de eso que hemos encontrado de la fotografía general? ¿Sí? ¿Se está entendiendo por ahora, más o menos? ¿O es un poco complicado? Es un poco complicado, ¿cierto? Cierto, no pasa nada. Luego me lo decís. Vale, entonces hemos elegido un centro, bueno, en este caso es un máster. Hemos hecho un análisis interno y externo del máster, ¿no? Cómo se organiza. También externamente, si donde está ubicado influye en el desarrollo del máster. Hemos detectado una necesidad, que es la que ha dicho aquí la compañera, y luego, después de verificar esa necesidad, tenemos que analizar los datos obtenidos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí pone ¿con quién? Yo lo analizaría con vosotros, que es lo que estamos haciendo justo ahora, pero analizando sobre esa necesidad que hemos detectado y que queremos mejorar, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo? Pues lo podríamos hacer a través de una sesión de debate, ¿sí? Yo os iría preguntando y vosotros pues me diríais, pues estoy de acuerdo, yo creo que sí que podríamos pues mejorarlo, etcétera, etcétera, ¿sí? Se va entendiendo más o menos, ¿no? Vale. Y luego, para acabar, tendríamos que hacer entre todos a lo mejor qué propuestas de mejora podríamos aplicar para que en el momento de ver si tiene viabilidad esa experiencia que hemos conseguido aquí, de qué forma se puede evaluar y de qué forma se puede luego a posteriori mejorar.
¿Con qué propuestas de mejora? Por ejemplo, ¿cómo creéis que se podría mejorar? Y acabamos, porque creo que ya es la hora. Es un poco complicado, pero, por ejemplo, podríamos decir crear un cuestionario que cuando hemos acabado el máster y a la hora de dar las clases, nosotros al acabar lo rellenamos, uno para nosotros y otro para los alumnos, y ver hasta qué punto es aplicable o es viable todo lo que hemos aprendido aquí. ¿Sí? Pues ya está, porque ya es la hora.